La vida es como una pintura, como una obra gráfica, con dos grandes elementos contrastantes: la extraordinaria belleza del lugar y una inequitativa privatización de sus recursos naturales. En medio de estos dos polos es la gente nativa, la que matiza, la que suaviza la pintura de la desigualdad social y el impacto ecológico. Cancún y el estado del que forma parte, Quintana Roo, son zonas que, vistas desde el extranjero, parecieran ser un paraíso, pero que para sus habitantes ancestrales son un paraíso del que se les despojó. A donde quiera que se mire en Quintana Roo, hay mar, lagunas, ríos, cenotes y parques acuáticos. La primera impresión que tuve de Cancún, la capital turística del estado, fue la de un lugar con una cómoda abundancia de agua, recurso que los turistas derrochan sin parar. La derrama económica que esta afluencia turística deja en Quintana Roo supera los 11,000 millones de dólares, más de la mitad del 8% del Producto Interno Bruto que genera el turismo en México. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona hotelera de Cancún, existen alrededor de 200 hoteles de lujo que concentran más del 60% de la derrama económica que genera el turismo internacional en México. Quintana Roo recibe más turistas que Brasil completo. Aquí se reciben 8 millones de turistas, Brasil recibe menos de 6. Recibimos más turistas que Dominicana, más que Puerto Rico, más que Colombia, más que cualquier país de Sudamérica. Solo Quintana Roo, no te estoy hablando de México. Quintana Roo se ha postulado como el principal destino de México en turismo internacional. Tan solo en el primer semestre del año 2015, el Aeropuerto Internacional de Cancún ha dado servicio a 7.3 millones de turistas extranjeros. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solo a 5.9 millones de pasajeros internacionales. Es lógico pensar que con tal derrama económica y tal preferencia turística, el Estado vive en plena bonanza. Pero la realidad es contraria a lo que la imaginación nos permitiría pensar. Es una tendencia no solo en el país, sino en el mundo, que la mayoría de las cadenas que operan son de origen extranjero. Y pues esto representa también lo que todos sabemos, el flujo de regalías que sale de todos los países y que va al país de origen de la franquicia, ¿no? Entonces, pues ahí lo deseable sería que la derrama que dejan estas compañías en México pudiera ser mayor para nuestro país y mayor sobre todo para los empleados, ¿no? El 100% del mercado turístico está controlado por intermediarios de viaje. No hay un turista que viaje totalmente solo. Y es el todo incluido, esquema en el que el hotel oferta todos los servicios en un paquete único, el modelo que ha ganado terreno. Así, el turista prácticamente no abandona el hotel. Esta integración de servicios se ha hecho muy extrema y ha favorecido que los turistas, en lugar de salir, antes salían 2.5 veces de su hotel, ahora salen menos de 1.5, 1.6 veces en promedio. Significa entonces que tenemos menos gente circulando en la región. Eso en economía significa menos redistribución de los ingresos hacia sectores que no tendrían ninguna oportunidad. Aunque hay especialistas que con información estadística justifican los obstáculos que este modelo representa para las comunidades, para los hoteleros tiene más ventajas que desventajas. El todo incluido es el futuro en todo el sentido de la palabra. Hoy es el presente en América, es el futuro para Europa, y con eso no quiero decir que no los exista en Europa el día de hoy, pero definitivamente es un concepto que tiende a crecer, que tiende a expandirse al resto del mundo. El modelo todo incluido atrae a muchos turistas que se hospedan en hoteles de lujo. Y estos hoteles, que en su mayoría pertenecen a grandes franquicias internacionales, llegaron a Cancún no solo para hacer negocio, sino además para explotar el territorio. En el momento en que se desarrolla Cancún a
en los 70s, 80s, que es cuando viene el desarrollo fuerte, pues no había la conciencia ni los instrumentos de gestión ambiental que tenemos ahora. Entonces eso sin duda ha provocado pues, que haya un crecimiento importante en el desarrollo turístico, que haya algunos problemas como por ejemplo la construcción sobre la duna costera, que ahora trae consecuencias como la pérdida de playas y bueno, algunos otros impactos importantes pues que genera tanto la construcción de los hoteles como la operación de los hoteles. Un claro indicador de estos impactos es el sargazo, que cubre una gran parte de las playas del estado. Un problema ecológico que aún se busca solucionar. ¿Cómo cuánto levantan al día? Toneladas. Ya más de 12, 15 toneladas al día. ¿Y cuántos días llevan limpiando de esta manera? Todos los días. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya desde que comenzó el año estaba así. ¿Todos los días? Todos los días. Incluso para algunos empleados de los hoteles, este modelo All Inclusive genera en los turistas la percepción de abundancia, por lo que el derroche de recursos, como el agua, es una constante que no tiene freno. En contraste con la opulencia, hay otra cara de Quintana Roo, la desazón social provocada por la privatización del agua. El negocio privado por este indispensable líquido parece haber comenzado en diferentes localidades de este estado, en donde el organismo paraestatal operador del servicio de agua potable, CAPA por sus siglas, otorga concesiones a una empresa privada desde hace 2 décadas. El último acuerdo comercial se dio hace apenas unos meses. CAPA, siendo un órgano estatal descentralizado y teniendo la función de proveer el recurso hídrico a la sociedad quintanarroense, teniendo ya 2 concesiones a una empresa privada, en este caso Aguacán, siendo estos municipios Benito Juárez e Isla Mujeres. En noviembre del 2014, en un albazo de la noche a la mañana, nos despertamos con la noticia de la extensión de estas concesiones. Durante más de 20 años, la privatización realizada en 2 municipios, incluyendo al sobresaliente destino internacional de Cancún, había pasado prácticamente desapercibida. Fue un esfuerzo ciudadano buscando defender el derecho a este recurso natural, el que derivó en la conformación de la Asamblea Social del Agua de Solidaridad, para levantar así la voz y mostrar la realidad que están viviendo. Ellos han denunciado diferentes irregularidades. Muchas de estas comunidades subsisten a través de pozos que ellos mismos mandan elaborar. Hace unos 15 días, la empresa Aguacán decidió quitarles el servicio poco que tenían y como los habitantes de esta comunidad se negaban a hacer el contrato, puesto que ellos no usan este servicio, les dijeron, les vamos a cobrar por el uso de los pozos porque pues, nos tienen que pagar por estar haciendo uso del agua. A pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por impugnar la concesión que privatizó el servicio de agua, la respuesta de las instituciones, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no ha sido positiva. En esta lucha por tener un acceso digno a los servicios de agua potable, los integrantes de esta asociación han contactado a personas de otros estados del país. Y lo que han encontrado es interesante. Hemos podido establecer contacto con organizaciones ciudadanas que también están luchando por este tipo de casos en otras partes del país, por ejemplo en Puebla, en Saltillo, en Oaxaca, en el Distrito Federal. A través de la colaboración con estas otras organizaciones ciudadanas estuvimos también oponiéndonos junto con una gran parte de gente en el país al proyecto de la nueva Ley General de Aguas, que precisamente lleva a esta intención privatizadora. Y por eso nosotros detectamos que incluso casos como los nuestros son como que laboratorio para eso que quieren hacer ya a nivel nacional. Las principales protestas y denuncias ciudadanas han recaído sobre Aguacán, la empresa privada que, de acuerdo a los ciudadanos, ha implementado una estrategia de aumento excesivo en las tarifas. Pero el personal de esta empresa, incluso el director general, quien casi nunca da declaraciones sobre el tema, se mantiene hermético. Además, sostienen con firmeza que están abiertos al diálogo sobre estos cobros excesivos, pero que lo que viene en el recibo debe pagarse. Me están cobrando demasiado. Mis recibos con CAPA eran de 112 pesos, ahora Aguacán un recibo me está cobrando de 800 pesos, 804. Anteriormente me cobró uno de 400 y uno de 300 en un solo mes. Vivo sola
y Aguacán dice que puedo tener una fuga o que me estén robando el agua. Ya no tengo fuga ni me están robando el agua, porque ya mandé a revisar. Lo que viene marcado en el recibo lo tienen que pagar. Si hay alguna modificación o si hay alguna consideración que consideran extremadamente alta, pueden venir a arrimarse a las oficinas y verificar realmente con nuestro sistema. Mientras recorríamos las calles de este estado, nos sorprendió encontrarnos con otra problemática relacionada con el tema del agua: las tomas clandestinas que han ingeniado los habitantes para tener acceso a este recurso. Ahí conocimos a Carlos. Y entonces, ¿tú cada cuánto tienes que venir aquí a tomar el agua? Cada 3 días. Cada 3 días. ¿Cuánto Sí. llenas? 12 botellones de eso. ¿Y cuánto te dura entonces los 3 días? Sí, ¿Para qué usas esta agua? para bañar. Para bañarte. Y entonces, donde tú vives con tu familia, ¿cuántos son? Somos 5. Contrasta con estos hechos que las autoridades afirmen se ha mejorado la infraestructura hídrica en el estado. Todas las comunidades del estado, principalmente en las comunidades mayas, que pues obviamente el gobernador Roberto Borges sabe de las necesidades que tienen estas zonas y pues se les ha brindado muchísimo apoyo a través del mejoramiento de infraestructura, ampliación de red, también con el apoyo del gobierno de la República y a través de programas como los tiene la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Hemos incrementado nuestra cobertura en todas estas zonas. Habíamos escuchado que la problemática del abasto de este líquido no solo se presenta en lo que ellos llaman zonas urbanizadas, sino que también llega a las comunidades mayas. Así que decidimos visitar algunas de ellas. Tal vez el panorama en primera instancia no llamaría tanto la atención, pero bajo un análisis detenido, encontramos que en todo Quintana Roo, el 90% de la población indígena son descendientes mayas. Privatizar el agua es vital. Es vital. Nunca se nos consultó. ¿Y eso cómo lo interpretan ustedes? Yo veo que ellos, que son nuestros empleados en teoría, actúan como amos. Ahí está. Se lo dan a algún amigo de ellos porque esto es dinero. Desgraciadamente es dinero. Una de sus denuncias es que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado instaló medidores de agua sin su consentimiento, lo que, según aseguran los habitantes, incrementó el cobro de las tarifas de manera exorbitante. Aquí la zona maya gasta mucha agua, pero no es porque queramos gastar, sino que pues, de eso vivimos. Entonces, varias casas pusieron los lectores de los medidores y pues de 50 pesos 30 que pagaban subió a 400, 500. Mi hermano fue un ejemplo de él. Nosotros en Quintana Roo, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en esta zona maya, tenemos un manto acuífero impresionante, tenemos mucha agua. Sin embargo, a los mayas se les cobra muchísimo. Llegaban recibos hasta de 6,000 pesos, otros de 700, pusieron micromedidores que le compraron una empresa Patito, obviamente para enriquecerse los funcionarios que estaban allí. Lo que es la tarifa básica, que es aquí en Quintana Roo del agua potable, que es de 10 metros cúbicos, se cobran 87 pesos al mes. Entonces es muy importante tener los medidores solo como política, como conciencia y como cultura del agua. Realmente son para sensibilizar sobre el cuidado del agua y en la zona urbana, no es en las comunidades. Gran parte de estas comunidades indígenas se ubican en regiones retiradas de las principales ciudades. Los mayas no solo se enfrentan al problema del abastecimiento del agua, sino que tienen que recorrer largas distancias para recibir servicios básicos. Es gente muy pobre, viven en casas muy humildes, pasan muchos problemas para tener acceso a la salud, para tener acceso a los medicamentos, a la educación, al abasto de agua, a la transportación. Sí, es verdad que ahora hay trabajo para ellos en la zona hotelera, pero no es suficiente. Hay muchos mayas que están olvidados y que necesitan ser atendidos. Hay ciertos horarios, de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde ya se están yendo los enfermeros o doctores que llegan a la comunidad. Si hay alguna urgencia en la noche, por ejemplo, en estas comunidades es muy común que se muera la gente por un parto, por alguna mordedura de una serpiente, algún accidente.
no alcanzan a llegar a la cabecera, que es en Felipe Carrillo Puerto. Estamos hablando de comunidades retiradas de 2-3 horas. Estas comunidades mayas han buscado la forma de sobrevivir. Aislados, con pocos recursos, buscan preservar sus tradiciones, sus ritos y sus costumbres. Y esto lo comparten con todo aquel que viaja algunas horas para visitarlos. Al conocerlos, algo que me llamó la atención poderosamente fue la hospitalidad de la gente, a pesar de las múltiples carencias que sufren. Gracias por un Padre Sol, gracias por un Cash, gracias por un mar, gracias por la Madre Tierra. Una de las principales actividades que realizan para sustentarse es la agricultura de autoconsumo. Ellos siembran lo que comen, porque no pueden desplazarse para comprar alimentos y mucho menos pagar los precios que para ellos son muy elevados. Pero la falta de agua no es la única dificultad que enfrentan para poder sembrar. Que hay muchas talas de árboles y mucha sequía. Todo ese punto pues es muy duro para la zona maya por la sequía, que hay mucho quema de árboles, tala de árboles por los palaperos. Ese es un punto más frágil para la zona maya. En la tala de árboles también estamos perdiendo mucha polinización de las abejas, que no tenemos las abejas meliponas. Xunan Cap es el nombre maya de esta especie, la Melipona bichei. Viajamos hasta Tulum para conocer a los integrantes de la Fundación Melipona Maya, quienes en un gran esfuerzo buscan rescatar a esta abeja, que tiene el aguijón atrofiado y que no pica. Se trata de una especie nativa, cultivada precisamente por los mayas desde hace miles de años. Los colaboradores de esta fundación tienen una doble tarea. Además de repoblar con este tipo de abeja, buscan reactivar la economía de las comunidades mayas al capacitarlas en su idioma. Stephanie Palmieri es quien ha encabezado esta tarea. El primer plan que hicimos es de rescatar 200 colmenas madres que están en varios meliponarios de reproducción de colmena. Y a partir de este año, todos los núcleos, las nuevas colmenas que producemos, son distribuidas en las comunidades mayas con quien tenemos convenios, y lo llamamos el regreso de las etnias de Melipona. Y realmente estamos poniendo nuevas colmenas en las comunidades, con un plan de asesoría, con un plan de capacitación, todo en maya. Entrar en el mundo de la apicultura es adentrarse en una actividad económica muy importante para el país. Cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indican que tan solo en los últimos 3 años, las ventas por la exportación de miel en México han superado los 147 millones de dólares, lo que ha colocado a México como el tercer exportador mundial de miel. El principal destino es la Unión Europea. Alemania encabeza la lista de compradores al adquirir anualmente un 43% de la producción exportada. Pero esta exportación, señalan los apicultores, ha estado en riesgo porque se autorizó la siembra de semillas genéticamente modificadas. En junio del 2012 la Zagarpa da un permiso para la siembra en fase comercial de 253,000 hectáreas de soya genéticamente modificada en 7 entidades de la República, ¿no? La zona, digamos, más afectada en términos de que tiene mayor proporción o extensión territorial es la península de Yucatán, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande de la industria apícola para controlar esta situación que no es benéfica para la apicultura de ninguna manera. No necesitamos los apicultores, los transgénicos, al contrario. Entonces, si tenemos miel transgénica o residuos de polen en la miel, no será el mercado europeo. Entonces, ¿qué es el principal? Entonces, no tenemos ningún interés con los transgénicos. Pero por el momento, hasta la fecha, es la industria, con sus propios recursos de la exportación apícola, que ha tomado el control para controlar, para analizar, para no mandar miel contaminados a Europa. Y por el momento estamos en esta situación. Me sorprendió saber que los exportadores implementaron una estrategia voluntaria preventiva que consistió en analizar la miel antes de su exportación, a pesar de que el costo de estas pruebas ellos lo absorben. Esta decisión la tomaron ya que afirman que con el permiso que se otorgó y con la llegada de las semillas de Monsanto, su miel ha resultado contaminada, porque las abejas en este proceso de polinización llevan restos de polen de plantas biotecnológicas a su colmena.
Hay dos factores muy importantes que no podemos perder de vista. El primero es la cuestión de la biodiversidad. La cuestión de que una abeja no sabe la limitante entre una planta que puede tener un origen genéticamente modificado y el de una planta que no lo es. Entonces, en cuanto a cuestiones de biodiversidad por los aspectos de polinización que realiza una abeja, tenemos un impacto muy serio. Sin embargo, desde Monsanto afirman que fue la disposición de la Unión Europea la que ocasionó esta problemática y que las semillas con organismos genéticamente modificados no contaminan la miel. Inicialmente el polen se consideraba como un componente de la miel, sin embargo una decisión judicial le cambió a ingrediente y por tal lo hacía que estuviese dentro de lo que son las regulaciones para etiquetado de productos derivados de biotecnología. Entonces eso, imagínate la revolución que ocasionó. No es una cuestión de contaminación, no es una cuestión de que esté o que no esté derivado de se puedan sembrar o no se puedan sembrar cultivos biotecnológicos, sino de unas decisiones que tienen que ver más con un enfoque comercial. El viaje fue muy revelador. De Cancún, de Quintana Roo, sueles escuchar la felicidad con la que los turistas hablan de su estancia. Pero también salta a la vista esa tristeza con la que contemplan la vida de sus habitantes. La tarea pendiente pareciera ser incluir al turismo autosustentable como la opción que equilibra la balanza de la derrama económica turística para beneficio de todas las comunidades del estado. Quintana Roo todavía tiene mucho que ofrecer en materia de turismo relacionado con el medio ambiente, de turismo y conservación, de turismo y protección del patrimonio cultural, y poco a poco la tendencia va hacia allá. Si bien es cierto, Quintana Roo pues, es identificado como un estado líder en turismo, muy enfocado a turismo de masas y de sol y playa, y habemos muchas personas que estamos tratando de promover que las cosas se hagan diferentes, de diversificar la economía estatal, porque también no podemos depender solo de sol y playa, sino buscar otras alternativas productivas y de avanzar hacia un turismo sustentable en esta zona. El lienzo de Quintana Roo permanece aún sin terminar. Los matices que ofrecen los habitantes y los luchadores sociales que lo representan son sutiles. Las tonalidades que ofrece el turismo parecen ser un poco más encendidas, pero es el impulso de la gente, de sus habitantes mayas, de sus iniciativas ciudadanas, lo que abre una esperanza para que Quintana Roo se convierta en un lugar digno para vivir y no sea solo un paraíso para los turistas. Que la agarren por jugarse a medianoche entre sirenas, se la lleven por robarse en la ilusión de un corazón, que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis venas, la condenen a esa pena, oh, la misma que traigo yo.